¿Qué tal? Buenas noches, yo soy tu profesor Luis Fernando y bueno, en este caso vamos a hablar de la sesión número 8 en geografía para quinto semestre. Bueno, como sabes de la sesión pasada siempre vemos ya sea el tema visto, la actividad y alguna duda que tengamos. Vamos a comenzar con el tema que dice recursos geográficos. Aquí nos dice que dentro del ámbito existe un dicho muy famoso que lo que se debe de hacer de geografía, bueno, que han dicho varios geógrafos y demás, que la geografía se hace con los pies, es decir, que tienes que recorrer y bueno, para lograr entender y representar el espacio es necesario caminarlo, visualizarlo, etcétera. Es decir, que para generar ya sea conocimientos o alguna investigación en general de la geografía, pues hay que también recorrerla, ya sea visualizada o en lo que vendría siendo, pues, ya si es posible, recorrerla con nuestros pies. Muy bien, en este caso vamos a ver algo de historia. Nos dice que los ejemplos, uno de los ejemplos más grandes sería Eratóstenes, que él fue de los, digamos, pioneros en geografía, en un aspecto pues bastante interesante. Aquí nos dice que uno de sus experimentos dedujo que la Tierra no era plana, como se pensaba en dicha época, ya que la luz solar llegaba paralelamente a los objetos y no debería haber sombras diferentes. Es decir, que cuando llegaba la luz solar a cierto objeto, él notó que las sombras eran diferentes en varios aspectos, es decir, que se iban para un lado o para el otro, siendo que si fuera, digamos, un lugar plano, no se generaría una sombra diferente, es decir, caería la misma luz para todos. Nos dice que sin embargo al darse cuenta de que la torre de Siena vendría siendo como una torre como la que se encuentra en Estados Unidos, que salió en Forrest Gump, ahí más o menos luego les explicaría cómo. Esta torrecita que dejaba unos 7 grados, es decir, que la sombra no era totalmente recta, sino que tenía unos 7 grados, digamos, de cambio. Y dedujo que la Tierra no era plana, utilizando la distancia del planeta en aproximadamente 205.000 estadios, es decir, 40.000 kilómetros de longitud. En este caso vamos a ver un poquito más al respecto en la siguiente. Actualmente se sabe que la circunferencia de la Tierra, tomando en cuenta ya sea el ecuador, que es la línea que divide prácticamente todo el mundo en una parte uniforme, nos dice que es de 40.075 kilómetros, prácticamente lo que se realizó hace más de 2000 años. Con esto queda confirmado que a base de un experimento sencillo y hecho a pie se puede realizar geografía. Basta en la actualidad con que ya entres a una página de internet y saber cuánto mide nuestro planeta y la distancia entre el Sol y la Tierra. En este caso nosotros pues sabemos que con un experimento digamos sencillo de campo podemos generar un descubrimiento de esta magnitud. Y nos dice que, bueno, aquí puedes encontrar varios datos conforme a la geografía que tú quieras llegar a conocer. Perdón, el siguiente punto sería de puntos, líneas y círculos imaginarios. En este caso tenemos aquí la pequeña imagen de algunas líneas que nosotros pudiéramos llegar a utilizar. Por ejemplo, aquí nos dice que en geografía la localización sostiene que mediante ciertos sistemas o métodos es posible entender hechos geográficos. Para ello los mapas cuentan con serie de puntos, líneas, etcétera, que pueden apoyarnos en lo que vendría siendo el aspecto ya sea imaginario para facilitar la localización. Es decir, nosotros pudiéramos ya sea dibujar líneas, como en este caso la línea del Ecuador, del trópico de Capricornio o de Cáncer, para lo que vendría siendo la identificación. En este caso, lo que conocimos nosotros como paralelos y meridianos, los cuales veremos en la siguiente sesión. Aquí nos dice que los 3 apartados que le apoyan a un geógrafo para establecer las pautas y la localización de un lugar. Bueno, aquí nos dice que tenemos un ejemplo, que vas a imaginar la estructura de un mapa donde se representan las distancias de un lugar a otro por medio de puntos o líneas, que sirven de guía para el lector, es decir, que tú tienes en un mapa ciertos aspectos, ¿no? Como vendría siendo el nombre, la escala, las líneas, en este caso, que son las interesantes del tema, las cuales te van diciendo a qué puntos poder llegar y que se pueda ubicar desde donde se encuentra el destino y se necesita llegar. Por ello, la estimación de los 3 términos, que son los puntos, las líneas y círculos imaginarios. Como te recuerdo, los círculos imaginarios pues vendría siendo ya sea el ecuador,
el trópico de Cáncer, los círculos polares, etc. Y bueno, entonces la aplicación de esto sirve para representar la realidad a través de lo imaginario empleando simbologías. Bueno, como te comentaba, aquí básicamente es cómo representar lo que vendría siendo ya sea un territorio o demás por medio de un mapa, el cual pues tiene, digamos, estas especificaciones de manera imaginaria, es decir, no contiene las líneas que están dibujadas en el mapa, pero estas nos ayudan ya sea a ubicarnos o checar alguna información con respecto al mapa que queramos ver o representación. Muy bien, comenzamos con el tema de coordenadas geográficas. Aquí nos dice que especialistas en elaboración de mapas, que son los cartógrafos o cartográficos, usaron líneas desde hace siglos y en este caso fue la primera, la civilización egipcia. Sin embargo, los griegos desarrollaron un mejor dominio de estas llamadas latitud y longitud. Y nos dice que al entrecruzarse se forma una cuadrícula, en este caso la famosa red geográfica. Cada línea cuenta con un número de grados y una dirección y se le llama coordenada, las cuales pues puedes tú ver ya sea en Google Maps o en algún otro buscador de ubicaciones. En este caso un GPS. Nos dice que permite en la actualidad ser localizado cualquier objeto, lugar o persona sobre el planeta. Bueno, también vimos un pequeño video sobre el experimento de Eratóstenes para, pues digamos, desarrollar un poquito más, si es que nos da chancita, claro. Y bueno, aquí en este caso vamos a ver la actividad de aprendizaje. Ojo aquí al dato, aquí vamos a responder estas 4 preguntitas, pero van a ser de manera a reflexión, es decir, que vas a escribir más allá de un sí y no, y bueno, que tu respuesta sea lo más extensa posible. En este caso, ¿qué teoría tienes de cómo Eratóstenes logró medir la circunferencia de la Tierra? Es decir, ¿cómo piensas que Eratóstenes logró o sea, ya sea por medio de ciertos métodos, de tomar ciertos datos, etcétera? Nosotros ahí vimos más o menos qué vendría siendo el experimento que él realizó, pero en sí no se tiene, digamos, la teoría clara de cómo logró algunos datos, como eran los 7 grados en la sombra, etcétera. Entonces, pues la teoría de Eratóstenes que tú llegues a tener de cómo logró hacer este descubrimiento es lo que va a ser escribiendo. La siguiente es cómo crees que afectó las teorías. En este caso, pues llegó a romper ciertos paradigmas o reglas. Un ejemplo más claro, pues sería que se tenía pensado en la época que la Tierra era plana, cosa que pues digamos se fue rompiendo con este descubrimiento, por darte un ejemplo rápido. ¿Consideras que este pensador es un adelantado a su época o tiempo? Ahí me vas a comentar al respecto. Finalmente, vamos a decir qué otro descubrimiento relacionas con la geografía. Tú me puedes decir, bueno, un descubrimiento como vendría siendo en la actualidad de que se vio que hay vida en Venus. En este caso, obviamente, es un, digamos, descubrimiento posible, porque no, digamos, está confirmado. Pero es un ejemplo que yo te pudiera dar. Es decir, ¿qué otro descubrimiento piensas tú, ya sea, pues no sé, el descubrimiento de nuevos territorios, de nuevas especies, etcétera? Algo que esté relacionado a geografía, pues me lo vas a ahí anexar. Si es posible, me expliques qué habrá pasado en ese descubrimiento. Pues vamos cerrando la sesión. Te agradezco bastante lo que vendrás siendo tu tiempo. Recordemos que es la sesión número 8 de geografía en quinto semestre. Sin más que decir, nos vemos. Saludos.